días. Mi nombre es Marcel Jiménez, soy estudiante de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, la licenciada Camila Charpentier con la doctora Joana Méndez. La ponencia es sobre el aprovechamiento del raquis de banano como fuente de carbono para la producción de celulosa. Y se realizó con recursos forestales del INE. Bueno, ¿por qué utilizar raquis de banano? Actualmente hay una tendencia a nivel mundial de utilizar los desechos que se generan de las diferentes actividades agrícolas. Costa Rica, de utilizar el raquis de banano, es el segundo productor mundial de banano en el planeta. Una fuente de energía renovable y de acuerdo con datos dados en la literatura, se tiene que actualmente hay cerca de 45 hectáreas de bananos sembradas, tomando en consideración toda la región del país. Eso se traduce en más de 2 millones de toneladas para el año 2014 y 2015 y se producen más de 10 toneladas de raquis de banano. El raquis de banano, como he anteriormente, es la parte estructural donde se vienen pegadas el racimo en sí del banano. Ahora en lo que es la producción de enzimas. Bueno, inicialmente, ¿qué son las celulasas? Las celulasas son las enzimas que tienen la capacidad de dar para obtener monómeros de glucosa, echarlos posteriormente para diversos fines, por ejemplo, producir etanol de segunda. Inicialmente, se deben tomar en cuenta diferentes factores. En este caso, lo primero que hay que hacer es tratar el material. ¿Por qué? Porque la biomasa no solamente está compuesta por celulosa, tiene y lo que nos interesa es obtener la celulosa para que sirva como inductor en el proceso de producción de enzimas. Actualmente hay mucha investigación en lo que es la producción de enzimas con diferentes hongos filamentosos, pero en este caso se utilizó el hongo del género Trichoderma, específicamente el hongo Trichoderma longibrachiatum. Bueno, a la hora de producir enzimas es necesario controlar y medir diferentes factores, entre esos el pH, la temperatura, el periodo de incubación y las fuentes de carbono y de nitrógeno. Todos estos factores que les mencioné es necesario optimizarlos para obtener una cantidad de celulasas eficiente y que pueda ser utilizada, por ejemplo, para una hidrólisis con mejores resultados. Como ya les dije, lo primero que se hace es el pretratamiento. La celulosa está compuesta por lignina, hemicelulosa y celulosa. Con el pretratamiento lo que se pretende es separar la lignina y la hemicelulosa de la celulosa. Inicialmente lo que se hace es pretratar con ácido sulfúrico diluido al 1.09% en volumen. Con eso se separa parte de la fracción hemicelulósica y se deja la lignina más expuesta para el posterior tratamiento con hidróxido de sodio. Con el hidróxido de sodio lo que se pretende es diluir la lignina y evitar que ese componente inhiba la producción de celulasas. Y de acuerdo con estudios previos encontrados en otros estudios, se tiene que la lignina impide el paso de las celulasas hacia la celulosa. Eso se da por una absorción no productiva de las enzimas y evita que sea el rompimiento o la hidrólisis de la celulosa. Con esto, con el pretratamiento se aumenta la exposición de la celulosa y ayuda a que este componente sirva como inductor en el proceso. Bueno, para conocer y saber cuál es la efectividad que tuvo el pretratamiento, es necesario caracterizar la biomasa antes y después del tratamiento. En este caso, no solamente se determinó la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, pero son los resultados que más interesan para la parte de producción de enzimas.
Se ve en ese cuadro, el porcentaje de celulosa antes del pretratamiento fue de 35% y después del pretratamiento fue de 47%. La hemicelulosa bajó de un 28 a un 13% y la lignina, que es uno de los resultados más importantes, pasó de un 13.69 a un 2.45%. Si comparamos estos resultados con los que obtuvo la licenciada Camila en su de graduación, ella utilizó el pinzote de palma, se ve que, por ejemplo, la lignina representa un 16% del material lignocelulósico. Entonces, eso posteriormente se va a ver que afectó en la producción de enzimas. En lo que es la preparación del inóculo y ya lo que es la preparación, la obtención de las enzimas, después de que se hace el pretratamiento y se tiene el material con el tamaño adecuado para mejorar la transferencia de masa, se prepara un inóculo, una concentración de 1.000.000 de esporas por mililitro y se hace a nivel de matraz. Posteriormente se hace un escalamiento en un matraz más grande, en este caso un matraz de 2 litros, pero en estos resultados previos no se hizo el escalamiento ya, por ejemplo, a un bioreactor, y donde se hubiera podido controlar mejor los factores que afectan la producción de enzimas. Bueno, para saber por qué es importante tener un cóctel enzimático completo, es necesario saber el mecanismo de acción de las celulasas. Bueno, esas enzimas están compuestas principalmente por 3 tipos: las endoglucanasas, las hexoglucanasas y las beta-glucosidasas. Por su parte, las celohidrolasas o las hexoglucanasas actúan sobre los extremos reductores de la celulosa y separan o rompen la celulosa en celobiosa y glucosa, que posteriormente esa celobiosa es aprovechada por las beta-glucosidasas para generar los monómeros de glucosa. Por otra parte, las endoglucanasas actúan sobre las regiones amorfas de la celulosa y generan cadenas de diferentes tamaños con nuevos extremos reductores y que pueden ser utilizados o aprovechados por las hexoglucanasas para seguir con el proceso. Entonces, de eso se ve que la producción de enzimas es un proceso en sinergia con las diferentes enzimas que componen el cóctel enzimático. Ahora, para entrar con los resultados que se obtuvo, se hizo la fermentación con este hongo, con el Trichoderma longibrachiatum. Fue un proceso que duró 72 horas y se midió la actividad enzimática. La actividad enzimática se mide en unidades internacionales por litro. Una unidad internacional es la cantidad de enzimas requerida para obtener un micromol de azúcar reductor. En este caso se midió la actividad celulasa, FPU, y se comparó con el obtenido con el pinzote de palma. Se puede ver que es mayor, fue un 45%, contraste con un 30% con el pinzote de palma. La actividad de endoglucanasa fue de 156.52 y con el pinzote de 71.54. Para el caso de las beta-glucosidasas, con el raquis de banano se obtuvo un 86.96 unidades por litro, mientras que con el pinzote de palma no se determinó. Es importante destacar que con ninguno de las dos biomasas se logró cuantificar las hexoglucanasas, pero eso se debe al proceso de fermentación. No sé, si se hubiera dejado más tiempo de fermentación, probablemente se hubiera obtenido o se hubiera podido cuantificar esta enzima. Es decir, que con ese resultado uno puede concluir que es necesario hacer más investigación y saber en qué punto es cuando el hongo empieza a producir esta enzima, que es necesaria para realizar un proceso eficiente. En lo que son las conclusiones, bueno, comparando esos resultados con los que se obtuvieron por otros autores,
utilizando hongos como el Trichoderma ricci y el Trichoderma harzianum, se tiene que, en ese momento la actividad enzimática no es competitiva, pero hay que tomar en cuenta los diferentes factores. Por ejemplo, esas investigaciones generalmente se realizan a nivel de bioreactor y ellos tienen la capacidad de controlar el pH, el tiempo, la temperatura, el nivel de oxígeno y proporcionarle al hongo todas las condiciones para que él pueda producir adecuadamente el enzimático. Además, si se compara los resultados obtenidos con otras fuentes de carbono, en este caso con el pisote de palma, se puede ver que el raquis de banano tiene potencial como fuente de carbono y biomasa lignocelulósica para la producción de enzimas. Además, a raíz de los resultados que se obtuvieron, si se compara el contenido de lignina obtenido con el raquis de banano y con el pisote de palma, se puede ver que el pretratamiento que se realizó logró reducir la fracción de lignina y con eso ayudó a que se obtuviera una mayor actividad enzimática. Y de todo lo anterior, bueno, es necesario realizar más investigación para obtener las condiciones óptimas en las cuales se van a producir estas enzimas, que es precisamente lo que voy a empezar a hacer ahorita con mi proyecto de graduación. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante tu presentación. Al final medio respondiste a la pregunta que te iba a hacer porque hiciste la comparación con otros hongos de tricoderma. La pregunta viene a ser ¿por qué entonces escogieron la especie que están utilizando de tricoderma en específico y no otras, digamos, que se habían reportado? Okay. Bueno, si se busca en la literatura, el tricoderma es el hongo que más se utiliza y es el que se utiliza a nivel industrial actualmente. Y es el que en la mayoría de las investigaciones se tienen datos y ya se ha investigado mucho desde hace años. Entonces ya se cuenta como con las condiciones previas para poder hacer esos análisis preliminares, ¿verdad? La idea también es utilizar otros hongos, por ejemplo, del género Penicillium, el Ganoderma y otras cepas de este hongo Trichoderma. Bueno, de lo que hemos podido investigar, el pretratamiento ácido lo que hace es exponer la lignina y mejorar o sea, mejorar el pretratamiento básico después de que se hace el ácido. Es decir, como para quitar primero la fracción hemicelulósica, se deja más expuesta la lignina para posteriormente utilizar el hidróxido de sodio y disolver la lignina y separarla de la biomasa. Uh-huh. Complementar lo que dijo Marcel, también parte de la importancia de que se haga, o por la cual estamos haciendo primero el pretratamiento ácido, es para extraer un poco de una fracción líquida rica en C5, que posteriormente esa también se aprovecha y se une con la fracción C6 que se obtiene del hidrolizado celulósico para aumentar la fermentación. Y como estamos haciendo pruebas iniciales para producción de etanol, entonces era para poder tener un poco más de azúcar disponible para la producción de etanol y que se vuelva más rentable la destilación, ya la purificación final. Entonces más es como para poder hacer un ciclo, aprovechar como las diferentes fracciones.
nada más como para complementar un poco y también para complementar un poco la pregunta de Agustín, tricoderma sí se usaba porque la idea era comparar con otros estudios que se habían hecho, donde ya habían sido usados, por ejemplo, métodos de pretratamiento optimizados, pero con otros materiales lignocelulósicos que habían sido bagazo de caña. Y este tricoderma en particular era un interés que tenía el CENIBIOT porque fue ellos lo recolectaron de una parte importante, entonces querían saber y habían hecho unas pruebas preliminares de que realmente era un productor bastante alto de enzimas, lo habían hecho pruebas en placas y querían como verificar. Entonces, pero la idea es como trabajar también con otro tipo de hongos, como dijo Marcel, como el penicillium, que ahora la literatura muestra que realmente tiene un potencial inclusive mayor en producción de enzimas en un cóctel con enzimas un poco más equilibradas, que permiten, por ejemplo, que no requieren tal vez enriquecer con beta-glucosidasa, por ejemplo, que es lo que muchos cócteles producidos por hongos naturalmente ocurrentes requieren, más que todo como para complementar.